Vamos a ver primeramente de Moisés, la vida de Moisés. Gloria al nombre del Señor. Éxodo capítulo 2, versículo 11. Gloria a Dios. Dice así su palabra en el nombre del Señor Jesús. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus nuevas tareas. Observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. De siguiente salió y vio a dos hebreos que venían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Aquí vemos a Moisés, un hombre que todavía no tenía la experiencia de conocer la presencia de Dios. Un hombre que aún no había sido llamado para sacar al pueblo de Israel con mano fuerte, con mano poderosa de Dios. Un hombre que, por lo que leemos, un hombre arrebatado, un hombre violento, un hombre que todavía no tenía la experiencia de conocer a Dios, de estar cerca de la presencia de Dios. Y vemos que dice ahí en el versículo 12: entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Un hombre al cual todavía no se manifestaba el Señor, que no conocía a Dios, que no tenía esa experiencia con el Señor, en la presencia del Señor. Ese era Moisés, un hombre violento, un hombre arrebatado, pero un hombre que Dios cambió su vida posteriormente. Vamos a verlo en Éxodo 12, Números capítulo 12, versículo 1. Gloria al nombre del Señor. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado un mujer cusita. Dijeron: solamente por Moisés ha hablado el Señor, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor. Y aquel varón, hablando de Moisés, dice: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo el Señor a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él claramente y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aquí vemos a María y a Aarón murmurando contra Moisés, quizás por envidia de la relación que Moisés tenía con el Señor. Veían a un Moisés que hablaba cara a cara con el Señor, como cualquiera habla con su amigo o su compañero. Y al ver esa obra que había, o esa relación íntima que tenía Moisés con el Señor, ellos murmuraron, ellos sintieron envidia de Moisés y criticaron a su esposa que había tomado. Dijeron: pues tomó una mujer de otro pueblo, de otro linaje, de otra raza, y lo criticaron por eso. Y luego dijeron:
solamente por Moisés hablaba el Señor. ¿No ha hablado también por nosotros? ¿No el Señor ha usado también a nosotros en nuestra vida? Tuvieron envidia de Moisés. Lo criticaron, murmuraron de él, de su esposa. Pero dice su palabra que aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Lo que vemos aquí. Primero leímos que en su vida pasada Moisés era un hombre pues arrebatado, violento, que sin pensarlo le quitó la vida al hombre egipcio. Pero aquí vemos a otro Moisés. Moisés que la presencia del Señor cambió su vida. Que a pesar de que María y Aarón estaban murmurando de él, estaban hablando mal de él no respondía palabras. Y la palabra del Señor lo describe como el hombre más manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La vida pasada, Moisés era el hombre violento. Lo contrario de violento, pues es manso. Ahí es donde vemos un cambio en la vida de Moisés, de ser un hombre violento, ahora es el hombre más manso de todos los hombres que había sobre la tierra. Y es ahí donde su presencia, esa relación que tenía Moisés con el Señor, que dice que hablaba con él como cualquiera habla con su amigo o con su compañero. Esa cercanía había de Dios con Moisés. Aarón y María, hermanos de Moisés, murmurando de él, y Moisés no le respondía palabra. El Señor y les dice: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube, se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Y ellos habían dicho: ¿no ha hablado el Señor también por nosotros? Solamente por Moisés ha hablado, ¿no ha hablado el Señor también por nosotros? El Señor también usa nuestras vidas, dijeron ellos, murmurando por envidia de Moisés. Y el Señor les dice, Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. A Samuel, profeta Samuel, el Señor le habló por sueños, le habló en visión. A Daniel, muchos profetas que leemos en el Antiguo Testamento, el Señor les hablaba por sueños, en visión. Pero a Moisés, él escuchaba la voz de Dios audiblemente, como hablar con su compañero. Esa era la relación íntima que el Señor tenía con Moisés. A los demás profetas el Señor les habló en visión, en sueño, pero a su siervo Moisés dice que era fiel en toda su casa, cara a cara. Hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa, y dijo a Aarón a Moisés: ah, Señor mío. ¿De qué forma el Señor humilló a Aarón y a María? Pero habló de su siervo Moisés. De tal manera que aquel hombre que estaba criticando, que estaba murmurando, que sentía que también el Señor había hablado por él, estaba rogando a Moisés y ya estaba llamando Señor. Dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado.
no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó al Señor, aquel varón que era más manso que todos los hombres en la tierra, dice que clamó al Señor diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió el Señor a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Se echará fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazer y acamparon en el desierto de Parán. Aquí vemos el cambio de Moisés. Es lo que hace su presencia en la vida del hombre. De ser el hombre violento, arrebatado, el Señor lo hizo un hombre, el más manso de todos los hombres que había sobre la tierra. La presencia del Señor cambia la vida del hombre. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Amén. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruyera los primogénitos no los atacase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Vemos a Moisés por la fe. Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Cuando Faraón dio ese decreto que todos los niños fueran muertos, sus padres lo escondieron porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios y gozar de los deleites temporales del pecado. Creció Moisés en el palacio de Faraón como hijo de la hija de Faraón, entre riquezas, entre prosperidad, porque había riquezas, había prosperidad en Egipto, tiempos de Moisés, pero él vio a su pueblo que estaba esclavo, que era maltratado. Dice que rehusó, desechó el ser llamado hijo de la hija de Faraón. Toda la gloria que Egipto le ofrecía, la riqueza que Egipto le ofrecía, las desechó. Escogió antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice ahí que teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cambió las riquezas por ser esclavo, por ser parte de un pueblo que estaba en esclavitud, que estaba en sufrimiento. ¿Por qué Moisés no quiso ser llamado hijo de la hija de Faraón? ¿Por qué no quiso la gloria de Egipto? ¿Por qué no quiso la riqueza, los deleites temporales del pecado? Porque su mirada la tenía puesta desde ahí en el galardón. Entendió que esta vida es pasajera, y más si la vemos en el tiempo de Dios. Un día para Dios son 1000 años, y 1000 años son un día. ¿Qué tan larga será nuestra vida en el tiempo de Dios? Si para Dios un día son como 1000 años,
y 1000 años como un día. Por eso dice su palabra, que nuestra vida es como un pensamiento, y nuestra vida es como un sueño, se pasa muy pronto. Es como la hierba, sale, crece muy verde, sale el sol, se seca y es cortada y echada al fuego. Tan corta, tan pasajera, así es la vida del hombre. Por eso Moisés tomó esa decisión, renunció a las riquezas, renunció a la gloria que le ofrecían en Egipto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón, renunció a las riquezas, a los tesoros de los egipcios, a los deleites temporales del pecado. Lo hizo porque entendió que esta vida es como un pensamiento, y más si la vemos en el tiempo de Dios, como un sueño, tan corta, que el tiempo se va muy rápido. ¿Y dónde quedaron esas riquezas de los egipcios? ¿Dónde quedó esa gloria? ¿Dónde están esos tesoros de los egipcios? Pronto pasó, pronto terminó, pero la elección de Moisés, su decisión, los tesoros de Cristo, esos son eternos. Las cosas celestiales, las cosas que Dios ofrece son para siempre, son para una eternidad. Y es ahí donde entendemos la diferencia o la decisión de Moisés. Renunció a lo temporal y escogió lo eterno. Vemos entonces cómo Dios cambió la vida de Moisés, porque eso es lo que hace el Señor cuando nosotros nos acercamos ante su presencia, cambia nuestra vida. De ser un hombre violento, su palabra dice que era el hombre más manso de todos los hombres de la tierra. Vamos a ver Evangelio de Juan, capítulo 18, vamos a ver de Pedro, el apóstol Pedro. Capítulo 18 del Evangelio de Juan, versículo 10. Vamos a leer un poquito antes. Vamos a leer desde el versículo 5. Desde el 3 vamos a leer. 18:3 dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que habían dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre te ha dado, no la he de beber. Vemos también a Pedro, discípulo del Señor, cómo antes de que hubiera cambio en su vida, también era un hombre violento. Dice que cuando llegaron a aprender al Señor, Pedro tenía una espada, la cual desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Vemos que también Pedro era un hombre violento en su vida pasada, pero cuando conoció al Señor, cuando tuvo también esa relación cercana con el Señor cambió su vida. Vamos a ver capítulo 21,
de aquí mismo del Evangelio de Juan, versículo 15. Amén. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderán tus manos y te seguirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. El Señor Jesús le preguntó a Pedro que se llamaba más que esto. Pedro, sin dudarlo, le respondió al Señor: Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dijo: si me amas, pues apacienta mis corderos. En 3 ocasiones el Señor le preguntó que se llamaba. Y Pedro le contestó: Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas? Pues apacienta desde mis ovejas, o a su pueblo, a su iglesia. Y el Señor le dice: cuando eras joven, prácticamente hacías lo que querías. Así éramos nosotros también en nuestra vida pasada. Cuando no conocíamos a Dios, hacíamos lo que queríamos, íbamos a donde queríamos. Dice: mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te enseñará otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, un anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El apóstol Pedro entendió por qué el Señor le decía, le preguntaba que se llamaba, y por qué el Señor le decía que apacentara su rebaño, apacentara sus ovejas. Esto significaba que el Señor estaba diciendo que lo hiciera no por fuerza, que lo hiciera voluntariamente, que lo hiciera porque le amaba, por amor, y no por fuerza o por, dice él, ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Apacentar es cuidar al rebaño, estar al pendiente del rebaño, de la iglesia, de la congregación. Ese fue el mandamiento que el Señor le dio. A eso lo mandó el Señor, que apacentara a su rebaño, a su iglesia, y que lo hiciera porque le amaba a él y porque amaba al rebaño. Vemos a aquel Pedro, leímos de aquel Pedro que era violento y que le cortó la oreja al siervo. Pero aquí vemos, escribe otro hombre diferente. Ya no es el mismo Pedro arrebatado, que se dejaba llevar por sus impulsos. Ahora es un hombre ya anciano, que a pesar de ser uno de los líderes o el principal que el Señor dejó en la iglesia, en la primera iglesia,
hablaba con ruego, con toda humildad a los ancianos. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Bien, siendo el apóstol Pedro, siendo aquel que dio el primer discurso en el día de Pentecostés y que pues se añadieron a la iglesia miles de almas. Bien, quizás pudo haberles exigido o bien pudo ordenarles para que apacentaran la iglesia de Dios. Pero vemos que lejos de hacerlo de una forma autoritaria, lejos de ordenarles, les habla con humildad y les dice, les ruego a los ancianos que están entre vosotros. Dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. No solamente les pide con humildad, con ruego, con sencillez, sino también se hace igual a ellos, no sintiéndose superior a los demás ancianos de la iglesia, sino dice, yo igual. Dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. El hablar con ruego y no de una forma autoritaria, no exigiéndoles, no ordenándoles, sino con ruego. Eso muestra que ya no era el mismo Pedro arrebatado que se dejaba llevar por sus emociones o por sus impulsos. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y es ahí donde dice, no como teniendo señorío. Bien, el apóstol Pedro pudo sentirse como si fuera señor o el principal, sino dice como un siervo, como un ejemplo. No como teniendo señorío sobre los que están vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 7. Vamos a ver del apóstol Pablo. Como vemos el ejemplo de Moisés, cómo el Señor cambió su vida, cómo la presencia del Señor cambia nuestra vida, cambia nuestro carácter. Vemos también de Pedro, cómo el Señor cambió su vida, cambió su carácter, que ya no era la misma persona. Porque eso es lo que hace su presencia, su palabra, cambia nuestra vida, cambia nuestra forma de ser, cambia nuestra forma de obrar, cambia nuestro carácter. Hechos, capítulo 7, versículo 58. ¿Quién era Pablo, o como se le llamaba aquí, Saulo de Tarso? Dice, versículo 58. ¿Quién era en su vida pasada? Dice, y echándome fuera de la ciudad, y apedrearon, los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, capítulo 8, versículo 1, dice, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las sierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese era Saulo. Podemos decir que también pues tenía en común con Moisés, con Pedro, que pues eran hombres violentos. Un hombre que estuvo de acuerdo y consintió en la muerte de Esteban.
que cuando le apedrearon a Esteban, dice que pusieron ropas a los pies de este joven que se llamaba Saulo, lo que también es Pablo. Este hombre o este joven, como dice ahí, asolaba la iglesia, era un perseguidor de la iglesia. Su intención era llevar a los cristianos a la cárcel. Dice que entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esa era su vida pasada del apóstol Pablo, antes de que el Señor le llamara, antes de que tuviera esa relación o ese cambio en su vida, que conociera al Señor. Vamos a ir al capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te da cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y ahora aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado aliento recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Dice 20: y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se deslizaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aquel que perseguía a la iglesia, aquel que venía con amenazas de muerte contra los discípulos, el Señor lo quebrantó, lo humilló y cambió su vida. Aquel que perseguía a la iglesia, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Un hombre violento, perseguidor de la iglesia, se volvió predicador de Cristo y anunciaba el Evangelio, la salvación, diciendo que este era el Hijo de Dios. Vemos cómo el Señor cambia la vida del hombre a través de su presencia. Cambia nuestra forma de ser violentos, quizás. Cambia nuestras vidas, su presencia
como cambió a Moisés, como cambió al apóstol Pedro, como cambió a Saulo de Tarso. Así el Señor cambia nuestras vidas, cambia nuestro carácter, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir. El Señor, con su presencia, con su palabra, cambia nuestras vidas. Vamos a ir a Amós capítulo 7. Amós capítulo 7, versículo 14. Amén. Dice: entonces respondamos y dijo Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y el Señor me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabras del Señor. Tú dices: no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho el Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así como Amós, la vida de muchos de nosotros pues no tenía importancia, no tenía relevancia. Amós dijo: yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Una vida sin importancia o sin relevancia. De ahí el Señor lo tomó. El trabajo pues no tenía importancia, y de ahí el Señor lo tomó. Él dice: el Señor me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Así el Señor a muchos de nosotros nos llamó. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, estos a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría a los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este Señor? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios en la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El versículo 26 nos dice que miremos, hermanos, nuestra vocación, nuestro llamado. ¿Por qué el Señor nos ha llamado? No nos ha llamado el Señor porque nosotros éramos buenos en nuestra vida pasada, o porque éramos nobles, o porque nuestra vida tenía mucha importancia, o porque éramos muy importantes en nuestra vida pasada. En ninguna manera dice ahí que miremos el llamado que hizo el Señor en nuestras vidas, que no éramos sabios según la carne, ni poderosos, ni nobles. Antes éramos lo necio, lo vil. Así era nuestra vida pasada. Vivíamos en lo vil, en los necios, en el lodo cenagoso, en el pecado, en los vicios, la desesperación. Eso era nuestra vida pasada.
Y el Señor le plació escogernos a nosotros, que éramos débiles, para avergonzar a lo que es fuerte, a lo que se cree fuerte. Éramos lo vil del mundo, lo menospreciado. De ahí el Señor nos escogió. Junto a lo vil, lo menospreciado, sin importancia, necios, viviendo en el pecado, de ahí el Señor nos llamó para cambiar nuestras vidas. Vamos a ir a Salmo 113, versículo 1. Dice: alabad, Señor, alabad el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde hoy y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre del Señor. Excelso sobre todas las naciones es el Señor, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos entrar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se goce ser madre de hijos. Aleluya. Habla de la grandeza de Dios, del excelso, del que habita en las alturas, que Él se humilla a mirar el cielo y la tierra. Dice: el que levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Así estaba nuestra vida pasada. Y el Señor de ahí nos sacó, de ahí nos levantó. Dice: para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo. Job capítulo 11, versículo 12. Job capítulo 11, versículo 12. Como dice la versión antigua: el hombre vano será entendido, aunque nazca como pollino de montes. Muchos de nosotros así éramos, no entendíamos, decíamos que pues ya no vamos quizás a andar en los vicios, y volvíamos a caer en lo mismo, el mismo pecado, las mismas cosas. No podíamos cambiar por nuestras propias fuerzas, no pudimos hacerlo. Pero a pesar de nuestra necedad, el Señor tuvo misericordia de nosotros y cambió nuestras vidas. Porque Él es el único que puede cambiar nuestras vidas. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra y a través de su presencia. Así como cambió a Moisés, así como cambió a Pedro, y así como cambió al apóstol Pablo. El Señor cambia nuestras vidas. Vamos a terminar en el Salmo número 19. Salmo 19, versículo 7. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del Paraná. La ley del Señor es perfecta, su palabra es perfecta, que convierte el alma. Su palabra, cuando la dejamos entrar a nuestro corazón, cuando no endurecemos nuestro corazón, cuando dejamos al Señor que haga su voluntad en nosotros, su palabra cambia nuestra vida, su palabra convierte nuestra alma, su palabra cambia nuestro carácter, cambia nuestra forma de ser, cambia nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir, porque su palabra, dice, la ley del Señor es perfecta, cambia nuestras vidas. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Antes vivíamos en ignorancia
y el Señor nos dio sabiduría a través de su palabra. Dice, los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Antes vivíamos en amargura, en tristeza, en desesperación, y el Señor a través de su palabra nos ha dado gozo y nos ha dado alegría, porque los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Podemos ver en su palabra cómo el estar cerca de su presencia o en oír su palabra, eso cambia nuestras vidas.